Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús les dijo entonces a sus discípulos: En verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más, os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando oyeron esto sus discípulos se quedaron muy asombrados y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo: Para el hombre esto es imposible. Para Dios, sin embargo, todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Jesús les respondió: En verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dices a la pregunta de los discípulos: ¿entonces quién podrá salvarse? Porque claro, aquí hay que explicar, como siempre lo hacemos, algunos significados. La aguja, el ojo de la aguja, es aquella puerta bajita en las grandes basílicas, grandes templos, grandes sinagogas, grandes catedrales, que ponían una muy bajita, y existen hoy, que para poder entrar a ese lugar santo hay que inclinarse, significando humildad. Entonces, ese es el ojo de la aguja. Por supuesto que un camello no puede pasar por ahí, porque si un ser humano tiene que inclinarse, agacharse para poder pasar por el ojo de la aguja, por ese arco bajito, imaginaros un camello. Y también hay que explicar el significado de dejar. Todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, no es en el antiguo castellano de las traducciones originales. Dejar no es el mismo significado de hoy, que es abandonar. Dejar es posponer, dejar para después, dejar en segundo lugar. No es abandonar, que hoy tiene como esa otra vertiente, ¿no? Es posponer, poner en segundo lugar. O sea, quien no pone en primer lugar los intereses de Dios, que es la salvación de nosotros mismos y de la del prójimo, por delante, o sea, sus intereses por delante de otros intereses, afectos humanos, adquisición de bienes en la tierra, pues obviamente no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, regresando a estas dos frases en que le preguntan los discípulos: entonces, ¿quién puede salvarse? Tú contestas, Jesucristo, muy clarito: para el hombre esto es imposible. Es que nosotros no somos capaces. A veces pensamos que porque esto que voy a decir no significa que esto sea malo, es todo muy bueno, todo es buenísimo, pero pensamos que con eso es suficiente. No, que porque me haga un máster en teología, que porque haga cursos de la Biblia, que porque vaya a misa todos los días, porque frecuente los sacramentos, que es lo máximo a lo que podemos aspirar contigo, Señor, es recibirte en la Eucaristía, por supuesto. Pero para pasar al cielo, como decía el Papa Francisco, solo con almas, lo que hayamos hecho por las almas. Entonces estos son medios, o sea, que tú nos regales a nosotros tu paz, que tú nos regales a nosotros tu cuerpo y tu sangre, que tú nos regales a nosotros el perdón a través del sacramento de la reconciliación, que tú nos regales a nosotros todo y más, no significa que por eso que tú nos regalas a nosotros, entonces hemos de pasar al cielo, ¿no?
Esos son medios que nos estás dando. Por eso también en otro momento nos dices, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, y al que más se le dio, más se le exigirá. Todo lo que tú nos das, estos medios que tenemos, tantos, 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 son para que podamos posponer, poner en segundo lugar nuestros intereses, apegos, afectos. Por eso nos dices, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. A todos nos han educado, yo creo que digo a todos porque creo que la mayoría nos han educado así, que hay que llegar a ser y tener, ¿no? No que hay que llegar al cielo, o que hay que ser santos, no, sino ser y tener, ¿no? Y ahí se nos va toda la vida entera, ¿no? Buscando cómo ser y tener. Ser un profesional de tal y tener tal, que menos que tenga tal cosa y que menos que tenga lo otro, ¿no? Y es difícil, por eso el Evangelio es muy clarito. Comienza diciendo qué difícil es, porque es que estamos todos muy aferrados, muy enganchados a este tipo de criterios. Y resulta que cuando nos encontramos por ahí almas que se abandonan en el Señor, y cuanto más trabajan para el Señor, o trabajamos para el Señor, más el Señor se nos da, de manera milagrosa. Es que es así. Aquí mismo, no hay que ir muy lejos entre los que estamos aquí. Hay personas casadas con sus obligaciones y tal, que antes estaban absolutamente asfixiadas, esclavas, aplastadas por las cruces que se habían impuesto a sí mismos, y en el momento en que empezaron como matrimonio o como hogar a caminar en función de la voluntad del Señor, el Señor les empezó a hacer las cruces llevaderas, las cargas ligeras, a darles el resto por añadidura, siempre que sigan trabajando por sus almas, claro, es que ese es el derecho. No, todos tenemos la tendencia a pedir primero la añadidura y dame, y después ya veremos. No, el Señor, pues tonto no es, claro, y entonces nos dice, no, ven conmigo, niégate a ti mismo, coge tu cruz y ven, sígueme, vamos a trabajar. Y ya, tranquilo, que ya después yo te daré el resto por añadidura y te iré haciendo la cruz llevadera y la carga ligera. Por eso tú eres muy sincero hoy. O como dice alguien por ahí que se escucha mucho en Antioquia, soy franco. Y se dice con orgullo, cuando eso pues a veces puede ser un defecto muy grande, ¿no? Depende de cómo se maneje. Aquí el Señor es muy sincero o muy franco, depende. O sea, difícilmente entrará un rico, o sea, una persona apegada a esto o a lo otro, afectos consumo de esto y de lo otro, en fin, valores de este tipo y del otro, difícilmente entrará, dice el Señor. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? Y contesta, para el hombre esto es imposible. Y tenemos que creerle. Para ti, para mí, para nosotros es imposible. Si lo dice Dios es por algo. Para nosotros es imposible. Ahora continúa. Para Dios todo es posible. Todo que sea en términos de su voluntad, sus almas. No en términos de la nuestra. No es que le pongamos a Él a que haga nuestra voluntad, sino que no, le pedimos a Él que nos ayude a nosotros a hacer la suya. Ahí sí. Por eso, todo el que posponga todos esos apegos, ¿que es difícil? Sí. Recordemos los 3 dedos, el anular y el índice abajo, y arriba del todo en el medio, el cordal, que es el que representaría a Cristo en medio de nosotros, en medio del matrimonio, en medio del hogar, en medio del trabajo, de las relaciones sociales, en medio de todo, Cristo. Que nuestras relaciones humanas se den a través de Cristo. Es maravilloso cuando nosotros amamos a alguien con A mayúscula, pero porque lo hacemos en nombre de Jesucristo. Porque de otra forma quizá ni le miraríamos. Alguien de la calle, alguien del trabajo, del vecindario,
de los parientes, por supuesto el amor conyugal, que está bendecido por el sacramento. Quien posponga, todo el que haya dejado pospuesto sus intereses por los míos, que es de la otra manera como lo podríamos enunciar, o sea, cuando dice por causa de mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Como se dice por aquí, es una gozada vivir así. Una gozada, es maravilloso vivir así. Que no es de esa carcajada de discoteca hilarante. No es eso, es una paz, es un gozo que solo se puede experimentar y que no se puede, y que es inenarrable. La paz de Cristo en medio del mundo, en medio de la cruz, en medio de las dificultades, pero dificultades y cruces ofrecidas por otras almas que Él hace llevadera y ligera, nos da el resto por añadidura. O sea, por eso nos dice, terminando el Evangelio, recibirá el 100 por 1. Y aquí continúa el Evangelio. Viene del Evangelio de ayer, el del joven rico, que se fue triste porque no fue capaz de desapegarse. Pero este también continúa con el pasaje que tenemos hoy, que tenemos nosotros en el 17, creo que es, que dice que nos da más y más en casas, hermanos, aunque con persecuciones. Claro, en su día, hace muchos años, un obispo que en paz descanse, Monseñor Rodolfo Laíse, un gran confesor allí en San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío, me decía: Carlos, llegará el día en el que en la propia Iglesia, nuestros hermanos, a todos los que prediquen el mandamiento del amor, amar la salvación del prójimo como la de sí mismos por encima del resto de mandamientos, serán perseguidos. Porque irá triunfando, si no hay conversión, irá triunfando una iglesia hedonista, como la alemana, que ya lo dice abiertamente, ¿no? Que para ellos el mandamiento del amor es amar al pecador con su pecado, ¿no? Que él se sienta bien, tolerar, que él se sienta bien. Ese no es el mandamiento del amor. Y tristemente, si la humanidad va, o la iglesia se está contaminando de esa iglesia alemana y de similares, pues posiblemente vayamos en esa dirección. Las profecías no son destinos cumplidos, a cumplirse, no, pero son advertencias del Señor. Si no os convertís, como dice la Virgen, sucederá esto o aquello. Claro, es incómodo. ¿Quién ha dicho que es cómodo? No es cómodo. Aparentemente no es cómodo, y el Señor es sincero hoy. Dice que, difícilmente entrará. Difícilmente, pero para Dios todo es posible. Gracias, Señor, pues por tanto, ayúdanos a abandonarnos, a decirte sí, quiero, no puedo, pero casi, ¿qué es tu problema, Señor? Porque nosotros sí queremos. Hazlo tú, nosotros sí queremos, ayúdanos, no nos abandones. Quédate aquí con nosotros, déjanos ir contigo, seguirte, no estar mirando a los lados, y hazlo tú. Gracias, Señor, por tanto, ayúdanos a ayudarte, a seguirte, para bien de muchas almas que quieren pero no pueden, y por supuesto para bien de las nuestras. Amén.